Buen día, el día de hoy le voy a explicar el método de Norton. Mi nombre es César Briceño, estudiante de Circuitos 1. El método de Norton es otro método para resolver o simplificar circuitos, ¿sí? Donde tenemos un circuito con varias fuentes y varias resistencias, lo vamos a convertir en un circuito equivalente que tiene características que posee una fuente de corriente y una resistencia en paralelo a esa fuente de corriente, ¿sí? Donde esa resistencia se llama resistencia de Norton y la fuente está determinada con una corriente de Norton, ¿sí? Para explicar el método, vamos a considerar o vamos a hallar la corriente de Norton que circula por esta resistencia 2, donde esta resistencia 2 va a poseer o estos terminales, ¿sí? Le vamos a conectar esa resistencia 2, pero con una diferencia que esto lo vamos a identificar como A y B, es decir, que es como si hubiesen unos terminales allí. Y desde ese terminales vamos a ver o vamos a hallar este circuito equivalente. Desde el punto de vista, o desde aquí vamos a hallar la resistencia de Norton y vamos a hallar la corriente que va a circular por acá, que va a ser la corriente de Norton, pero cuando aquí sustituimos esta resistencia por un puente o un cortocircuito, y esa es la corriente que me genera este circuito que va a circular por acá, ¿sí? Ahora bien, vamos a colocar este equivalente por acá para tenerlo aquí presente. Rn y N, y tenemos A y B. Entonces, primer paso para ir resolviendo este método, por ir aplicándolo, es conseguir la resistencia equivalente de nuestro circuito, viéndolo desde los terminales AB, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Así como hicimos en superposición, donde las fuentes de tensiones las convertíamos o las sustituimos por un puente y las de corriente como un circuito abierto, así vamos a aplicar para hallar la resistencia equivalente, sin considerar la resistencia 2, porque la resistencia 2, que es esta aquí, es donde vamos a hallar la corriente de Norton. Ojo, podemos hallar la corriente de Norton en R5, en R4, en R6 o en R3, en cualquiera donde queramos. Pero siempre debemos considerar que cuando vamos a hallar la corriente de Norton, esa resistencia la tenemos como de sustraer, eliminar del circuito momentáneamente y colocar allí un cortocircuito, ¿sí? Esto, A y B. Aquí tenemos nuestra fuente de corriente, de tensión, cortocircuitada. Tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia, la otra fuente de tensión, resistencia. Aquí tenemos nuestra fuente de corriente como un circuito abierto, ¿sí? Y tenemos R1, R3. Aquí no hay nada porque es lo que le acabo de decir. Vamos a determinar la corriente de Norton en ese punto. R5, R6. Como no existe nada, entonces están los terminales A y B. Perdón, esto es R4 y esto es R6. Otro punto importante aquí en este circuito, como esto es un circuito abierto, por esta malla no va a circular corriente, por ende no se considera y la eliminamos, porque por ahí no circula corriente. Entonces nos viene quedando esto. Entonces, desde el punto de vista de los terminales A y B, vamos a hallar la resistencia equivalente que tenemos aquí. Tenemos que estas dos resistencias están en serie. Entonces, R14 es igual a 1 más 4. Y estas dos también están en serie. R35 es igual a 3 más 5. Aquí tenemos que esto es 5 y aquí tenemos que esto es 8. Nos viene quedando el circuito aquí. Tenemos estos terminales aquí. Esto es 5 y esto es 8. Y continuamos con nuestro terminal A y B. Ojo, esta resistencia, viéndola desde los terminales A y B, están en paralelo, ¿ok?
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un paralelo entre la resistencia del 5 y 8. Entonces, nuestro paralelo ya sería nuestra resistencia de Norton. Sería 5 por 8, 5 más 8. Tenemos 40 entre 13. Y esto nos da 40 entre 13. 3.07 ohmios. Esta es nuestra resistencia de Norton. Vamos a anotarlo por aquí. Rn 3.07 ohmios. Muy bien. Ahora vamos allá a la corriente de Norton. Para ello vamos a hacer un análisis de las mallas que tenemos aquí de la corriente mediante la aplicación de la ley de Kirchhoff. Entonces tenemos otra vez, vamos a dibujar nuestro circuito. Aquí, como vamos a calcular la corriente de Norton, nuestra R2 se convierte en un corto. Nuestra fuente corriente. Entonces, R1, R3, R4, R5 y R6. Entonces vamos a determinar las corrientes de malla. Entonces aquí tenemos 3 mallas. Empecemos por esta malla, dándole sentido a la corriente. Vamos a llamar esta I1, esta I2. ¿Sí? Y como vemos, como vamos a calcular la corriente de Norton, esta que viene para aquí, esta que viene para aquí en este corto, que es mi corriente de Norton, que vemos aquí que mi corriente de Norton, como estas dos tienen el mismo sentido, es I1 más I2. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar el valor de I1 y I2, pero nos está quedando esta tercera malla, que la vamos a hacer por la parte externa. Inclusive lo podemos hacer aquí en esta malla interna, pero vamos a hacerlo por la parte externa. Entonces vamos a hacer el análisis de malla. Vamos a empezar por esta primera malla, la malla 1, ley de Kirchhoff número 1. Tenemos 1 que multiplica A y 1. Y por aquí viene I sub S. Esto es I sub S. ¿Sí? En sentido contrario. Entonces el resto más 4 I sub S1 igual, perdón, menos hay una subida de tensión. Esto es 2 voltios, esto es 3 voltios, menos 2 es igual a 0. Resolviendo, y 1 menos 1, porque I sub S vale 1, más 4 y 1 menos 2 es igual a 0. Entonces tenemos 5 y 1 menos 3 igual a 0. Resolvemos aquí, y 1 es igual a 3 quintos. Vas a dividir, este pasa para allá. Entonces 3 quintos, 0,6. 0.6 amperes por aquí. Ese es I sub 1. Vamos con la otra malla, I2. Ley de Kirchhoff de voltaje, malla número 2. Estamos aquí. 3 que multiplica a I sub 2 por más, porque tiene el mismo sentido, I sub S, más 5 I sub 2, I sub 2 aquí está solo, menos la subida de tensión que es 3 igual a 0. Resolvemos 3 I sub 2 más 3 por 1, 3 más 5 I sub 2 menos 3 igual a 0. Este 3 con este 3 se van, me queda 8 I sub 2 igual a 0. Esto implica que I sub 2 va a ser 0 entre 8, o sea 0. Entonces, I sub n va a ser igual I sub 1, 0,6, más I sub 2, 0. Pero quiere decir que la corriente de Norton es de 0.6 amperes. Vamos a anotarlo por acá. 0.6 amperes. Ok. Ya tenemos los dos valores que necesitamos en nuestro circuito equivalente de Norton, donde tenemos nuestra fuente generadora de corriente
con nuestra resistencia de Norton y en ella nuestros terminales A y B, donde esto es 3,07 ohmios y esto es 0,6 amperios. Esto es mi circuito equivalente de Norton. Pero ahora bien, yo quiero hallar la corriente, mi circuito original, que sería por la resistenciado. O sea, mi resistenciado, ahora yo la conecto en mis terminales A y B. No sé. R2 lo conecta aquí, que es lo que originalmente estaba. Yo quiero ahora saber cuánto circula por ahí. Entonces, I2 o IR2, para no poner la misma nomenclatura que colocamos acá. ¿Qué va a hacer? Mi corriente de Norton, 0,6, vamos a aplicar un divisor de corriente por la resistencia contraria de nuestra incógnita dividido entre la sumatoria de ambas resistencias. Entonces sería 5,07. Esto da igual 3,07 entre 5,07 por 0,6, 0,36 amperios. Entonces mi corriente de la resistencia 2 es igual a 0,36 amperios. ¿Sí? Ojo, esta es la corriente que circula en mi circuito original, aquí, por esta resistencia de este valor. ¿Sí? Si queremos hallar la tensión que hay aquí, podemos hallarla con la ley de Ohm, voltaje igual ahí por él, donde 0,36 amperios por 2, y esto da por 2, 0,72 voltios. Esto quiere decir que aquí tengo una tensión aplicada entre este punto y este punto de 0,72 voltios. Y esto es toda la explicación por el método de Norton. Espero que se haya entendido y comprendido. Muchas gracias.